Muy buenos días, hermanos. Un gusto saludarles, en especial a aquellos a quienes nos saludé temprano por la mañana. El Señor me ha permitido hoy día compartirles a ustedes su palabra y hemos leído al comienzo, hace un ratito, ¿verdad? En la carta a los Efesios, el capítulo 4, del 1 al 6. Yo quiero que vuelvan en sus Biblias a ese pasaje, Efesios capítulo 4, versos 1 al 6. Y quisiera darle lectura una vez más a estos 6 versículos. Y lo voy a hacer en la versión que yo habitualmente uso y con la cual también he preparado este mensaje, que es la versión Reina Valera 2015. Yo sé que la mayoría usa Reina Valera 1960. De hecho, cuando leímos, ¿cierto?, de manera antifonal, es evidente que la mayoría lo tiene. Así que les voy a pedir que me acompañen en la lectura y vayan viendo algunas pequeñas diferencias que tenemos en cuanto a la manera en que la 2015 traduce y nos entrega este pasaje. En particular lo voy a hacer porque quiero recalcar algunas cosas que tienen algunas pequeñas diferencias en el pasaje tradicional. A mí me gusta mucho la versión 2015, hermanos, y si a usted le gusta la 1960, la NBI también está bien. U otra versión, pero la verdad es que cuando el pastor entrega el mensaje acá, generalmente él hace algunas observaciones respecto de algunos términos que quedarían mejor si se dijeran de tal manera, y generalmente la Biblia, la versión 2015 ya lo ha recogido de esa forma. Por eso que hoy día quiero resaltar algunas de estas diferencias que vamos a notar. No sé, Cristian, si está proyectado, se puede proyectar también Efesios 4 en la versión 1960 para que aquellos que no la tienen o no han traído la Biblia la puedan seguir. Y yo leo a continuación la Reina Valera 2015, que dice de esta manera, Efesios capítulo 4, verso 1. Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Ustedes han notado, ¿verdad?, algunas diferencias respecto de la expresión que guarda, yo diría, de manera bastante consistente su contenido esencial, pero hay algunas pequeñas diferencias que vamos a aprovechar de comentar en el desarrollo de este mensaje. La carta a los Efesios, mis queridos hermanos, es una preciosa carta. Es una carta con un tremendo contenido teológico, doctrinal, y el apóstol Pablo ha desarrollado acá el tema o varios temas, ¿cierto? Particularmente la doctrina de la salvación, de la justificación, nos habla de la gracia que hemos recibido en Cristo y también de su llamamiento en particular a los gentiles. Todo eso tiene un desarrollo muy especial, muy precioso en los primeros 3 capítulos. Cuando llegamos al capítulo 4, que es lo que vamos a ver hoy día, sin duda el tema, queda claro, ¿verdad?, es la unidad de la iglesia. Ustedes ven cómo en estos 6 versículos que acabamos de leer, 9 veces se repite el término unidad o su descomposición, ¿cierto? Uno, una, unos. Hay un énfasis intencionado del apóstol Pablo en hablar de la unidad de la iglesia. La carta a los Efesios, hermanos, es una preciosa carta y es muy probable, como opinan la mayoría de los teólogos, que haya sido una carta circular, una carta que el apóstol Pablo mandó a varias iglesias de la provincia de Asia donde estaba Éfeso y donde él había hecho un ministerio importante. Si ustedes recuerdan, en el libro de los Hechos se nos relata que el apóstol Pablo, en su tercer viaje misionero, él va a la ciudad de Éfeso y permanece ahí, y también dice haciendo un ministerio en las ciudades cercanas donde hay iglesias que son fundadas durante 3 años. Por lo tanto, es un ministerio largo, importante en la vida y en el trabajo del apóstol Pablo.
Así que es probable que él haya escrito esta carta no solo a los efesios, sino que también la haya escrito al resto de las iglesias, en particular a esas mismas 7 iglesias de esta provincia de Asia, que eran iglesias importantes, que luego cuando Juan, ¿cierto?, al final del primer siglo, está escribiendo el Apocalipsis y el ángel, ¿cierto?, le revela un mensaje para cada una de esas iglesias, son probablemente estas mismas iglesias las que recibieron esta carta. Y cuando hablamos de una carta circular, lo importante es entender que el mensaje del apóstol Pablo no es, en este caso, privativo, específico de lo que ocurría o de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso, sino más bien es un mensaje que llega también a nosotros en el día de hoy, a las iglesias del siglo XXI, del año 2019, y el mensaje es exactamente el mismo, la unidad de la iglesia. Y vamos a ver qué importante es esto, porque Pablo comienza, luego de haber hecho toda una exposición teológica brillante, sublime, sin duda inspirada y no solo inspirada, sino que revelada por el Señor para escribir esta carta para nosotros en el día de hoy, él comienza el capítulo 4 haciendo ya una aplicación práctica a nosotros, a la iglesia en particular, respecto de cómo vivir lo que él en la teología ha desarrollado de una manera tan especial. Y les debiera llamar la atención, como el pastor también siempre lo recalca, que el capítulo 4, ¿cierto?, comienza con esta expresión por eso, que es un evidente e intencionado punto de inflexión entre lo que Pablo ya ha enseñado y la aplicación práctica en la vida del creyente. Entonces comienza esta carta Pablo, cuando él dice por eso, de alguna manera lo que está diciendo es, por todo lo anterior, por todo lo que ya les escribí, por todo lo que ustedes ya escucharon, entonces esto, hermanos, se hace vida en ustedes de la siguiente manera. Y comienza a relatar una serie de hechos que tienen que ver, o acciones que tienen que ver con la vida práctica del creyente del capítulo 4 hasta el final del capítulo 6. Y en lo que nosotros nos llama mucho la atención es que lo primero que él quiere enfatizar, lo primero que él quiere decir y de lo primero que él quiere hablar es de la unidad de la iglesia. Y ese es el tema que hoy día nos convoca. El título que le he puesto a este mensaje es Desafiados para estar unidos. Aquí hay un desafío del apóstol Pablo para mantener la unidad de la iglesia. Y vamos a ver por qué somos desafiados y por qué es tan importante. Pero partamos conversando al respecto de la necesidad, de que la unidad es necesaria en la iglesia. Quiero llevarlos a los primeros 2 versículos del capítulo 4 para que podamos ver esto. El capítulo 4 comenzó, ¿cierto?, como ya les expliqué, con la expresión por eso, y él va a empezar a desarrollar entonces de manera práctica lo que nosotros estamos llamados a vivir en función del llamamiento o del llamado que el Señor nos ha hecho. Y Pablo indica yo, ¿cierto?, en primera persona, yo les hago un llamado a ustedes, y pone entre paréntesis prisionero en el Señor o preso en el Señor. Y esto que él está diciendo acá no es una metáfora, como ustedes bien lo saben, sino que es una realidad. De acuerdo a todo lo que entendemos en cuanto a la recopilación que se ha hecho de las cartas que el apóstol Pablo escribió, esta es una de las llamadas 4 cartas de la prisión, y que el apóstol Pablo está escribiendo, ¿cierto?, cuando él está prisionero en Roma, entre los años 60 al 62 aproximadamente. Si ustedes recuerdan o repasamos mentalmente cómo el libro de los Hechos nos relata lo que nosotros conocemos como los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, el tercer viaje misionero termina precisamente con Pablo en prisión, en una prisión especial, ¿cierto? Podríamos llamarle en términos más contemporáneos, en prisión domiciliaria, al final del relato que Lucas nos hace del ministerio del apóstol Pablo. Está terminando el libro y él queda preso en Roma y después no conocemos más solo por lo que podemos entender e inferir de las cartas que él escribe. Una de las cartas que él escribe en este tiempo es la carta a los Efesios. El apóstol Pablo está prisionero, está preso, y por eso él hace el énfasis. Yo, a pesar de que no estoy con ustedes, que no puedo estar con ustedes, que estoy en esta condición, yo quiero hacerles un llamado en especial, y es lo que a continuación él va a decir. El sufrimiento del apóstol Pablo, y él siempre lo dice, ¿no? Siempre él lo entendió como el propósito que el Señor tenía, y en cada circunstancia que él vivía había un propósito. Ustedes recordarán que cuando él va a volver después de su tercer viaje misionero, precisamente desde Éfeso, los hermanos le piden por favor que no se vaya, que se quede.
y ellos le advierten del peligro que hay cuando él va a llegar de vuelta, ¿cierto? Primero a Antioquías, a su iglesia que lo había enviado, ¿verdad? La iglesia madre, podríamos decir así, en Antioquía de Siria. Pero luego él, así lo había dicho y lo había hecho saber, tenía que ir a Jerusalén. Y es en Jerusalén donde él sabe que va a ser tomado prisionero. Y esta es una larga prisión, él está escribiendo después de una larga prisión. El apóstol Pablo es tomado prisionero en Jerusalén, es sacado de Jerusalén en una operación así como de comando, digámoslo así, de las fuerzas imperiales, y es llevado con un ejército de soldados porque había pena de muerte de parte de los judíos, quienes habían ya contratado a algunos sicarios para que mataran al apóstol Pablo, y él es llevado en esta condición a Cesarea. Y en Cesarea, ustedes recordarán también, ¿cierto? Ahí nos relata una larga estadía también prisionero del apóstol Pablo por 2 años más. Así que estamos en un momento en que Pablo ha sido prisionero, ha llegado a Roma después de 2 años de estar en Cesarea y está nuevamente en prisión domiciliaria esperando un veredicto respecto de la acusación que los judíos hicieron con él, que eran acusaciones absolutamente falsas, como es relatada en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo también había estado prisionero, y ustedes lo recuerdan, por una noche en Filipos, ¿verdad? Ahí tenemos el conocido pasaje cuando el apóstol Pablo llega a Macedonia, en Filipos, llega a predicar, a hablar con unas mujeres que están a la orilla del río, recuerdan ustedes de Lidia, y luego Pablo sigue predicando y hay una chica que se acerca a él y le empieza a decir cosas relacionadas con su ministerio, y era una chica que dice que tenía un espíritu de adivinación, y que ese espíritu de adivinación, que sin lugar a dudas no era un espíritu del Señor, sino que era un espíritu del demonio, estaba haciéndole ganar dinero a sus amos, como lo relata Hechos. Y él, porque reprende ese espíritu y saca ese espíritu, es acusado por estos hombres y enviado a la cárcel. Esa es una de sus prisiones más célebres, por decirlo así. Pero aquí estamos hablando de una prisión de larga estadía. Y él está escribiendo en estas condiciones entonces a los hermanos que están en Éfeso, con los que él había estado mucho tiempo, y él les escribe y les ruega y les hace un llamado en particular. A continuación, si seguimos leyendo el pasaje, luego del decir yo prisionero en el Señor, dice, les exhorto, la versión 1960 dice, les ruego, ¿verdad? Y la verdad que aquí hay una situación bien especial que se da con este párrafo. Hay una especie de juego de palabras que se da con el término llamado, la expresión llamado o llamamiento. La palabra griega en común, que tiene algunos derivados, es klesis, y que se interpreta como ruego o como exhortación, se interpreta como llamado y también como vocación, ¿cierto? Dice en la Reina Valera 1960. Acá yo leí y dice llamamiento. De forma tal, de lo que Pablo quiere hacer es llamar la atención de la iglesia y proponerles algo que es algo importante. Por eso él dice yo, de esta forma les ruego, les exhorto o les llamo. El llamado particular de la conjugación, ¿cierto?, de esta palabra en griego original es como llamar aparte, es como invitar a alguien a que venga a mi lado para decirle algo importante y para pedirle que él cumpla con algo. Ese es el sentido que tiene. Ahora, si nosotros tradujéramos, y es posible que por eso la Reina Valera 60 lo haya traducido con otra expresión, quedaría un poco extraño redundar, ¿cierto?, en el término, porque si leyéramos algo así como yo les llamo a que anden como es digno del llamado con que fueron llamados, suena bastante redundante, ¿verdad? Pero lo que el apóstol Pablo está haciendo acá es un énfasis precisamente en un llamado especial que está haciéndole a la iglesia. Y este llamado tiene una particularidad que tiene que ver, ¿cierto?, con que Pablo está enfatizando que ellos respondan dignamente al llamado que Dios les ha hecho. Leía Cristian al comienzo, ¿cierto?, el capítulo 1, algunos versos ahí y el énfasis que él hacía, ¿cierto?, a propósito de que lo que él nos compartía era la gloria de Dios. Y sin duda es algo muy importante que está en ese pasaje. Y hay otra cosa que es igual de importante que tiene que ver con entender
que nosotros hemos sido llamados por el Señor. Por eso que lo que Pablo les está diciendo, hermanos, yo les pido, les ruego, les exhorto, les llamo a que ustedes sean dignos del llamado que tuvieron de parte de Dios. Dios nos llamó, hermanos. Dios es el que nos llamó a cada uno de nosotros. Si vamos al capítulo 1 por un momento, quisiera que repasaran conmigo los versos 3 al 5, al 6, perdón. Yo voy a leer de todas maneras en la Reina Valera 2015. Y este pasaje, que es como parte el apóstol Pablo con su exposición teológica, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado bendición en Cristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Asimismo, nos escogió en Él, y enfatizo esto, dice que Cristo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Está hablando de Dios Padre, ¿cierto? Que en Cristo Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Luego dice, verso 5, en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Y luego dice, agrega, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. La insistencia que el apóstol Pablo hace es esta: el Señor nos llamó, nos predestinó, nos llamó desde antes de la fundación del mundo, el Señor nos escogió y nosotros debemos ser dignos de ese llamamiento. Es decir, hermanos, debemos estar al nivel, a la estatura, al estándar de ese llamamiento. Ese es el llamado que el apóstol Pablo hace a la iglesia en Éfeso. Él no está diciendo que la iglesia en ese momento estaba en una condición en que no estaba cumpliendo con eso, sino que más bien el llamado de Pablo es a mantenerse, es a no dejar esa condición, por la importancia que la unidad de la iglesia tiene, y que es lo que vamos a ver a continuación. La forma práctica de demostrar mantener el estándar, que Pablo nos llama, es precisamente a través de la unidad. Es decir, cómo nosotros nos mantenemos, cómo somos dignos del llamamiento que el Señor nos hizo, a través de mostrarnos unidos, de mantener la unidad. La unidad es el énfasis que el apóstol Pablo hace. Y este énfasis, hermanos, que como les digo, es válido para la iglesia de hoy, para la iglesia de manera permanente, porque es una condición que la iglesia debe mostrar y debe tener, es el mismo énfasis que Jesús, antes de ser entregado en su oración junto a los discípulos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, le hace al Padre respecto de la unidad de sus discípulos. Vamos a Juan un ratito, capítulo 17. Permítanme leer los versos 20 y 21 y recordar lo que Jesús habló y lo que Jesús dijo respecto y lo que Jesús le pidió al Padre respecto de la importancia de la unidad en la iglesia. Este es el tema que hoy día nos convoca. Es tan importante, hermanos, es esencial, es vital, es primordial. Miren cómo ora Jesús al Padre, verso 20 del capítulo 17. Pero no ruego solamente por estos, refiriéndose a los discípulos, ¿verdad?, del presente, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Y esto nos llega directamente a nosotros, ¿no? Porque algunos de los que han creído en Cristo por la palabra de ellos, precisamente por la extensión del Evangelio, son precisamente la iglesia del día de hoy, nosotros. Y dice, agrega el verso 21, para que todos, estos que han de creer en mí, sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. La unidad, ¿cierto? La unidad del Padre y del Hijo. Que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué importante, hermanos, es esto, que la unidad que la iglesia mantiene es una unidad que es vital para que el mundo pueda ver que Cristo es el enviado del Señor, pero que Cristo es el mensaje del Evangelio, Cristo es el mensaje de salvación, Cristo es el poder transformador que Dios nos ofrece para salir desde las tinieblas, desde la oscuridad a su luz admirable. Entonces, de la manera en que nosotros damos a conocer el Evangelio al mundo es a través de la unidad de la iglesia. De esta manera también nosotros mostramos al Señor. Qué importante es eso. ¿Y cómo se traduce la unidad? Seguimos leyendo, ¿cierto? La unidad se traduce en acciones, en cualidades, en características que los cristianos realizamos.
en la convivencia de la familia de la fe. Y algunas de estas acciones, porque no es una lista exhaustiva, están en el verso 2 del capítulo 4 de Efesios. Dice, luego que Pablo ha enfatizado en el llamado de Dios, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. Ahí hay 4 características que somos llamados nosotros a desarrollar al interior de la iglesia. Y la primera de ellas tiene que ver con la humildad, ¿verdad? Dice el diccionario que humildad es virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Repito, humildad, según el diccionario, es virtud, una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones, de las mías, de las de ustedes, ¿cierto? Cada uno, y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Nosotros somos llamados a mantener la unidad mostrando humildad. Y no esperemos que el otro me muestre humildad, sino que más bien yo mostrar humildad primeramente. Y esto parte, hermanos, con saber de qué somos capaces y hasta dónde el Señor nos ha entregado de su gracia. Romanos capítulo 12, en el verso 3, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo, digo pues a cada uno de ustedes, le habla a los romanos, sin duda que también a los efesios, sin duda que también a la iglesia en el día de hoy. Digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Más bien que piense con sensatez o con cordura, como dice la Reina Valera 60, ¿verdad? Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Somos llamados, hermanos, a vivir y a compartir mostrando humildad. Y la humildad se muestra desde mi interior hacia los demás. La humildad no es una cosa que yo debo esperar en los otros. La humildad a la que estamos llamados, a la que el apóstol Pablo nos llama para vivir en unidad, parte por mí. Y la mejor receta para combatir el orgullo es la humildad. Yo diría que el orgullo es hoy día uno de los principales problemas que el mundo en general tiene y que la iglesia no está exenta de él. Todos de alguna manera nos sentimos orgullosos o sentimos que nosotros tenemos ciertas capacidades que los otros no tienen, o sentimos que estamos en una condición de privilegio, ya sea económica, social, espiritual. De alguna manera el orgullo está en medio nuestro. Por eso que el llamado de Pablo es a mostrarnos en humildad delante de los demás. Y este no es un ejercicio fácil, mis hermanos. Tenemos que rechazar el orgullo, tenemos que arrancar del orgullo, porque el orgullo nos atrapa. Y de alguna manera el orgullo, como todo el pecado, ¿cierto?, es de alguna forma un poco grato, un poco cómodo, ¿verdad? Y sobre todo me siento orgulloso cuando los demás reconocen en mí algo. Eso no quiere decir que esté mal que nosotros reconozcamos virtudes o cualidades de los demás. Pero cuando yo me relaciono con mis hermanos, con el resto de los creyentes, la manera en que yo me relaciono es de manera en humildad, es decir, poniéndome en una posición en la que yo realmente estoy, no discutiendo como que yo estoy en una posición privilegiada y recordando, como todos debemos recordar, hermanos, que delante del Señor nosotros no valemos absolutamente nada. El Señor de su pura gracia, de puro amor, nos ha llamado a cada uno de nosotros, no porque tengamos algo en particular, no porque seamos mejores incluso que los que están en el mundo y perdidos, sino que porque el Señor quiso hacerlo, porque el Señor nos trató de una manera especial. Y yo le voy a discutir al Señor por eso, voy a discutir al Señor porque el alfarero, ¿cierto?, hizo barros para honra y vasos de barro para honra y vasos de barro para deshonra. No tengo por qué discutirle, solo darle las gracias al Señor porque Él me pone en una condición especial de hijo de Él. Pero no olvidar, hermanos, que no tengo ninguna cualidad mayor ni especial por la cual yo me pueda jactar. Por lo tanto, el primer llamado es a la humildad. Seamos humildes los unos con los otros. Y saben que esto ayuda tanto para la unidad, por eso que yo creo que Pablo lo pone a propósito al comienzo. Porque nuestro mayor enemigo, como les decía, es el orgullo. Y nosotros tenemos que dejar el orgullo, y la forma de dejar el orgullo es mostrarnos humildes. Ser humildes delante de los demás. Ponernos en el lugar que debemos estar y actuar de una manera consistente con los demás, no esperando que los demás actúen
de la misma forma conmigo, ¿verdad? Como dice la regla de oro, ¿sí? Así como quieres que los otros actúen contigo, actúa tú también con ellos. Y además agrega que esto es la ley de los profetas. O sea, de esa manera podemos entender a cabalidad el plan desarrollado por el Señor, el evangelio del Señor en su palabra. La segunda característica, la segunda acción a la que estamos llamados es a mansedumbre. Y esta es una palabra que no usamos tanto, ¿cierto?, día a día, pero entendemos lo que significa. Dice el diccionario que es virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. La capacidad de mantenernos mansos, es decir, de moderar la ira, de aguantarnos, ¿cierto?, de mantener la calma en medio de la tormenta, de poder contar hasta 10 antes de reaccionar, y de reaccionar generalmente mal, ¿no? Porque cuando somos de alguna forma emplazados, nuestra falta de mansedumbre nos hace reaccionar de la manera en que muchas veces incluso nos arrepentimos. Esto no solo en el seno de la iglesia, sino que muchas veces a nivel familiar, incluso de los que más queremos. El llamado del apóstol Pablo es a cultivar la mansedumbre, una de las cualidades, ¿cierto?, del fruto del Espíritu, como él lo relata en la carta a los Gálatas. La mansedumbre. La paciencia, que no es tan diferente, ¿verdad?, que es la cualidad siguiente, dice, capacidad, esta es la definición, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. La capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Y yo quisiera ligar la paciencia con la capacidad que debemos tener de perdonar a quienes de pronto nos ofenden, nos dicen algo inapropiado, nos sacan de nuestras casillas, la capacidad de perdonar, porque las personas, y nosotros también, ¿verdad?, de pronto reaccionamos más allá de lo que debemos reaccionar. Le estamos llamados aquí a perdonar, no a mantener el orgullo. El orgullo a veces, hermanos, separa amistades, separa familias, separa relaciones por años, porque estamos esperando que el otro primero reaccione, porque él fue primero, pues yo no, que él venga a hablar conmigo. La paciencia tiene que ver con esto, ser tan paciente, tener una capacidad de perdón, como el Señor nos enseñó, ¿cierto? Perdonar hasta 70 veces 7 si es necesario. Y la definición de la paciencia tiene incorporada la última cualidad, que dice capacidad de padecer o soportar, ¿cierto? Que es la última expresión, soportándose los unos a los otros. Dice el capítulo 4, verso 2 al final, soportándose los unos a los otros. De la palabra original en griego, la mejor traducción, una buena traducción es aguantar al otro, que es más coloquial, ¿verdad? Y que a lo mejor nos hace más sentido todavía. Y déjenme usar otra expresión más que también es sinónimo, tolerar al otro. Es decir, ser capaces de respetar al otro aunque no esté en sintonía conmigo de pronto, aunque no piense igual como yo en algunas cosas, aunque no haga lo mismo que yo, aunque a mí me gusta llegar a la hora y él llega tarde, y generalmente llega tarde. Aquí no estoy enfatizando esto como una cualidad versus la otra, pero la capacidad de tolerar a los otros, porque muchas veces, por nuestra cultura, por nuestra familia, incluso por nuestra madurez espiritual, por lo que hemos caminado de la mano con el Señor, y cuando hablo de caminar de verdad, ¿verdad? ¿Sí? Siendo expuestos a su palabra y habiendo entendido lo que cómo el Señor se nos ha revelado, quién es Dios y qué es lo que su palabra nos dice que es nuestra regla de vida, cómo nosotros podemos honrar al Señor. Tolerar a los demás no es algo fácil, no es algo sencillo, pero estas diferencias, hermanos, somos llamados a dejarlas pasar, a tener una mirada diferente a la que tenemos, de forma tal de poder caminar junto con los demás a pesar de que no pensamos siempre en lo mismo. Y hoy día la tolerancia la entendemos porque así nos lo dicen los medios de comunicación, nos lo dicen los expertos, ¿verdad? Que es la capacidad que nosotros tenemos a respetar al otro aunque no piense como yo, pero particularmente en temas que van contra mis pensamientos, incluso contra mi moral, contra mi forma ética de pensar. Y es una buena justificación para decir que hay que tolerar el pecado directamente. Y esto es una cosa a la que no estamos llamados a hacer.
claramente, nosotros no podemos tolerar al interior de la iglesia el pecado. Y ustedes saben que es así. El pecado es pecado y el pecado hay que rechazarlo. Y para eso tenemos a nuestros líderes espirituales, ¿cierto?, para que tomen cartas en el asunto. Pero yo no estoy hablando de eso, que es lo que se habla hoy día, ¿cierto? Mira, tienes que tolerar al otro, pero si tú no lo toleras eres un intolerante aunque pienses distinto. Es una cosa media extraña, ¿no? Pero de alguna manera es dar vuelta la tortilla hacia el otro lado. Lo que era bueno ahora es malo y lo que era malo ahora es bueno. Y entonces la manera de entenderlo es tolerando a los demás. No es a lo que nos llama el apóstol Pablo acá. Aquí nos habla, ¿cierto?, de, como decía yo coloquialmente, de poder aguantarnos unos con otros. Es decir, poder entender que somos diferentes y a pesar de eso el Señor nos ha llamado a formar una unidad. Y esta unidad tiene un desarrollo muy interesante, donde hay un factor común para estas acciones y estas cualidades. Dice soportándonos o soportándose en amor. Qué importante, ¿cierto? Si hay una cualidad cristiana por excelencia, es el amor. Yo creo que no hay otra más importante, y aquí no creo equivocarme, porque lo voy a decir a la luz de la palabra, no de lo que yo pienso. Primero el apóstol Pablo, ¿cierto?, hace toda una apología respecto del amor en el capítulo 13 de 1 de Corintios y nos muestra la importancia del amor. Y lo pone en un momento especial de un relato que él está haciendo a propósito de lo que está ocurriendo en la iglesia y de las manifestaciones que los hermanos están teniendo los unos con otros y que la falta de amor es precisamente lo que está ausente. O el amor está ausente en esas manifestaciones. De manera tal de que el amor es tan importante. Yo quisiera recordarles a propósito de eso y cómo poder entender que todas las cualidades que nosotros podemos desarrollar al interior de la iglesia tienen que estar bañadas por el amor los unos con los otros. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús respecto de eso? Voy a leerlo, Mateo capítulo 22, versos 36 al 40. Van los fariseos, ¿cierto? Y como siempre querían tentarle, y uno de ellos se acerca y le dice, maestro, estoy leyendo el verso 36 del capítulo 22 de Mateo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? A ver, ¿qué nos dices tú? Y Jesús le dijo inmediatamente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y dice, y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego agrega, de estos dos mandamientos dependen, otra vez, toda la ley y los profetas, ¿cierto? Como hay en Mateo 7:2. El Señor, cuando le pregunta cuál es el mandamiento más importante, Él responde con algo que sabía que le iba a hacer mucho sentido a los fariseos. Para los judíos, la oración o la plegaria más importante es lo que ellos llaman el Shema. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5, que es lo que está repitiendo el Señor acá. Y él se acuerda de esto, entonces lo dice de manera intencionada. Pero no solamente dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo lo que tienes, sino que además, de la misma manera, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el llamado que es para nosotros también. Porque, ¿saben? Cuando nosotros entendemos eso, cuando podemos nosotros desarrollar, no solo desarrollar una relación vertical con Dios, amar a Dios con todo lo que soy, y a la vez una relación horizontal con mis hermanos en particular, con los creyentes, con la iglesia, entonces se cumple el mensaje del Señor para nosotros hoy día. Esto es la ley de los profetas, es la manera en que los judíos entendían la Biblia, ¿verdad? El Tanaj, como ellos le llamaban. La ley, la Torá, ¿cierto? Los profetas y los escritos o los otros libros, los otros escritos. Pero la ley de los profetas era, mire, la Biblia es esto, es amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, por eso Pablo dice, todo esto háganlo pero en amor. Y ese es el llamado que Él nos hace a nosotros. Y no olvidemos nunca esto, hermano, cuando estamos en relación los unos con los otros, cuando tenemos que pedirnos perdón, cuando hemos ofendido, cuando nos han ofendido. El amor tiene que cubrir todo eso. El amor es lo que nos permite desarrollar estas cualidades que aquí se están indicando de esta manera tan especial. Mientras más conocemos a Dios, quien se ha revelado en su palabra, ¿verdad?, más apreciamos lo que Él ha hecho por nosotros. Yo espero que eso sea lo que a ustedes les ocurra, porque esto es inevitable en el cristiano. En la medida que más conocemos al Dios de la palabra, más le amamos y más nos cuesta entender por qué Dios me miró a mí, por qué me salvó a mí, por qué me cambió a mí. Y cuando logramos eso, ese mismo amor
devuelto al Señor, porque por eso le amamos cada día más, es un amor que podemos reflejar en los demás y de manera más natural, ¿verdad? Esa es la forma en que nosotros vemos que la unidad es necesaria en la iglesia según estos dos primeros versículos. Vamos al verso 3 y verso 4. La unidad no solo es necesaria, y esta es la mejor noticia, que la unidad es posible al interior de la iglesia. Dice, procurando con diligencia, verso 3, guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O ser solícitos, dice, ¿cierto? La versión tradicional. Ser diligente, es decir, apurarse, esforzarse por hacerlo. Intencionadamente nosotros querer hacerlo con mucha prisa. De eso se trata. ¿Y esforzarnos en qué? En guardar la unidad, en mantener la unidad. Se dan cuenta que los efesios no la tenían perdida. Y yo sin duda, porque yo lo veo, hermanos, y yo lo digo a ustedes, yo veo que esta es una iglesia unida. Pero el llamado hoy día no es a unirse, el llamado es a mantener la unidad y a limar todo aquello que está hoy día, de alguna manera, minando esa unidad que hoy día existe en la iglesia. De forma tal de que cuando él dice, procurando con diligencia guardar la unidad, además le agrega un apellido, por decirlo así, la unidad en el espíritu, con mayúscula, ¿verdad? Con una E mayúscula. La unidad en el espíritu. Y esto es tan interesante, hermanos, porque la iglesia no es una organización, no es una organización más como las que existen. La iglesia, como dijo un pastor, es un organismo vivo. No es una organización, es un organismo, y es un organismo vivo. ¿Y saben por qué es un organismo vivo? Y Pablo hace, ¿cierto?, esta relación. Pablo le llama a la iglesia el cuerpo, ¿cierto? El cuerpo de Cristo. ¿Y por qué le da esta connotación? Porque nosotros nos movemos. Porque no somos una simple organización con departamentos, con, no sé, pues con programas y todo lo demás. Somos un organismo vivo, somos un cuerpo que se articula. Y esto el apóstol Pablo lo dice en este relato del capítulo 4, que como les explicaba al comienzo, es un llamado a la práctica de la fe. Y en el verso 12, si ustedes siguen avanzando, Pablo dice, a fin de capacitar a los santos, aquí ha hablado de varias cosas entre medio que no vamos a alcanzar a ver hoy día, entre otras cosas de los dones espirituales, ¿cierto? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la expresión que Pablo usa en este mismo pasaje. Entonces, cuando nosotros leemos acá que es la unidad del Espíritu, luego lo va a decir más directamente respecto del cuerpo, ¿cierto? Si uno ve el verso 4, hay un solo cuerpo, dice. El cuerpo es el cuerpo de Cristo, y este cuerpo es un organismo vivo porque tiene espíritu. Y el espíritu de la iglesia es el espíritu del Señor que está en medio nuestro. Eso es lo que le da vida a la iglesia. Podríamos ser un cuerpo, el cuerpo de Cristo, pero si el espíritu no está en nosotros, somos un cuerpo muerto. Pero somos un cuerpo con espíritu. Entonces el llamado es a esforzarnos en mantener la unidad del espíritu, o la unidad, ¿cierto?, que tenemos a través del espíritu. Entonces el cuerpo es el que le da, el cuerpo tiene un espíritu y esto es lo que le da la vida. Y la vida es práctica, hermanos, porque yo cuando hablo de un organismo vivo me refiero a personas creyentes que interactúan entre sí, que han sido regeneradas por el Espíritu, es decir, han nacido de nuevo, tienen una nueva vida y que además se edifican, se sirven mutuamente a través de los dones espirituales, ¿cierto? O más, como lo entendemos mejor y más coloquialmente, los regalos que Dios nos ha hecho a cada uno para servir a los demás. Eso es también obra del Espíritu Santo, porque son los dones del Espíritu los que nosotros tenemos. El Espíritu Santo, ¿cierto?, es lo que le da vida a este organismo, al cuerpo de Cristo. Por eso que Pablo habla de la unidad por el Espíritu. El Espíritu está en nosotros, el Espíritu nos instruye en el conocimiento de la palabra, porque sin el Espíritu Santo nosotros no podríamos entender ni descifrar lo que para el mundo es locura, como dice 1 Corintios, ¿cierto? Capítulo 2, verso 14, para nosotros tiene entendimiento porque se discierne espiritualmente, y es porque el Espíritu Santo nos da entendimiento para poder nosotros descifrar lo que el Señor reveló y lo que el Señor quiere para mí también. Y también el Señor nos capacita con habilidades sobrenaturales, como yo estaba diciendo, que no tendríamos si Él no actuara en nosotros. Y por eso la unidad en la iglesia es posible, ¿verdad? Dice que hay un solo cuerpo después, ¿cierto? Como ya hemos explicado, la iglesia. Estoy leyendo el verso 4.
El verso 4 dice, hay un solo cuerpo, y agrega un solo espíritu. Y luego dice, así como han sido llamados a una sola esperanza y a un solo llamamiento. Todo esto nos une, hermanos, y es lo que está enfatizando el apóstol Pablo. Llamados a una sola esperanza. La esperanza que tú tienes, mi hermano, es la misma esperanza que yo tengo. La misma esperanza del cristiano. La esperanza que tenemos de ir a morar con el Señor, de encontrarnos con Él, de recibir la corona de justicia, como dice el apóstol Pablo. Eso es lo que esa es nuestra esperanza, y es común. Todos pensamos de la misma manera. Y vivimos, ¿cierto?, esta vida con esa esperanza, y eso es lo que nos cambia y lo que nos va transformando día a día hasta que lleguemos al encuentro con el Señor. Y el mismo llamamiento, la misma vocación, otra vez el llamado de Dios, ¿cierto?, como les explicaba al comienzo, es el mismo llamado para cada uno de nosotros. El llamado que el Señor nos hizo, ¿cierto?, fue un llamado a morir al pecado, a tener una nueva vida y una vida eterna en la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso que somos una unidad en el Espíritu. Y entonces la unidad, como les decía, es posible porque el cuerpo se articula y se mueve como organismo vivo a través del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, que se mueve entre cada uno de nosotros y que nos diferencia del mundo, porque es Dios con nosotros. La unidad también, y vamos a la última parte, versos 5 y 6, también entender que la unidad es, en definitiva, Dios mismo. Dios es la unidad, Dios es uno solo, y por eso que la iglesia debe mostrarse como una sola entidad, como un solo organismo. Dice el apóstol Pablo en el verso 5, hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo, un solo Señor. Pablo ya habló, ¿cierto?, de que había un solo Espíritu y ahora recalca que hay un solo Señor. Nosotros dijimos que el cuerpo es el cuerpo de Cristo y este Señor es la cabeza del cuerpo, ¿cierto?, como Pablo lo explica en 1 Corintios. Es el Señor la cabeza del cuerpo y es la cabeza que este cuerpo tiene hacia donde se dirige. Jesús es la cabeza de la iglesia, como lo dice el apóstol Pablo en tantos pasajes, ¿cierto? En Efesios capítulo 5, pero también en Colosenses 1:18, donde dice, además Él, refiriéndose a Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él sea preeminente. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la que le da sentido, la que le da vida, ¿cierto?, a la iglesia, y es el Espíritu el que nos pone en una condición distinta como organismo más que un cuerpo muerto. Tenemos una cabeza que nos gobierna, tenemos un cuerpo que se articula de manera perfecta y tenemos un espíritu que es el espíritu que está en la iglesia, que es el Espíritu de Dios. Y agrega una sola fe, ¿cierto? Porque nuestra fe, a propósito de que tenemos un solo Señor, y el énfasis, entonces, en este pasaje, en el verso 5, es que este Señor es el que nos da una sola fe y un solo bautismo. El Señor. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en aquel que murió por nuestros pecados, ¿verdad? Solo Él pudo declararnos justos sin nosotros merecerlo, y esta es la única fe para salvación, la misma que cada creyente ha experimentado al conocer y que sigue experimentando al vivir el Evangelio. Por eso es que tenemos una sola fe y una fe común. Esta es la misma fe que todos hemos tenido, por eso hemos llegado a los pies del Señor y por eso constituimos la iglesia, porque es la fe en aquel que nos salvó. Y un solo bautismo, que es interesante también hacerlo notar, porque el bautismo es uno solo y es común para todos nosotros. El bautismo, ¿cierto?, el que nosotros hemos experimentado es un acto público en el que nosotros decidimos mostrar, ¿cierto?, de una manera gráfica, de una manera testimonial, el cambio que el Señor ha operado en nosotros y que hemos nacido de nuevo. Ese es el sentido del bautismo. Y por lo tanto, el bautismo nos une porque nos hemos identificado con Cristo cumpliendo esto que entendemos que es un mandato, no una opción como algunos piensan. Porque de lo contrario no diría un solo bautismo, ¿verdad? Si dice que tenemos en común un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, es que todos somos llamados al bautismo. Y el bautismo, que no es para salvación, el bautismo es la consecuencia natural de nuestra salvación a la cual no nos negamos. Porque es el mandato que nosotros tenemos del Señor y porque es el testimonio que nosotros damos. Y como todos somos, ¿cierto?, bautizados, mostrando nuestro cambio de vida, entonces nosotros constituimos de esa manera el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso que lo menciona acá, ¿cierto?
Y finalmente el verso 6 dice que hay un solo Dios y Padre de todos, quienes sobre todos, a través de todos y en todos. Un solo Dios y Padre. Ha hablado el apóstol Pablo intencionadamente de un solo Espíritu, ha hablado también de un solo Señor, y al final, ¿cierto?, de este pasaje que estamos compartiendo, el Señor dice que hay un solo Padre, un solo Dios y Padre. Le da este atributo al Dios único. Pero atención que no dice, ¿cierto?, que hay uno acá y otro acá, como la suma de de estos tres son uno. Ni tampoco dice que hay tres separadamente, sino que dice que hay un solo Dios y Padre. El apóstol Pablo a propósito nos ha mostrado la obra de Dios en nuestras vidas a través de las funciones de lo que nosotros conocemos como la persona de Dios en diferentes manifestaciones. Pero nosotros tendemos a disociar esto, a separarlo de alguna manera. Y lo que el apóstol Pablo quiere mostrarnos al final, que el Dios y Padre es la suma de todo y es todo. Y que cuando hablamos del Espíritu no podemos olvidar que el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo con nosotros. Que cuando hablamos de Cristo que murió por nosotros, es Dios que decidió descender en forma de hombre y morir por nosotros. Una bonita explicación de la Trinidad, ¿cierto?, se da acá en esta parte. La primera parte del Shema, eso que estábamos leyendo antes, ¿cierto?, que Jesús le responde al fariseo respecto de cuál es el grande mandamiento y le dice, amarás al Señor tu Dios. La primera parte del Shema dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La primera declaración que está en esa oración, que viene de parte del Señor al pueblo de Israel y que viene de parte de Dios a nosotros para que no lo olvidemos, que Jehová nuestro Dios, el Señor nuestro Dios, es uno. Él es uno. Y no debemos olvidar nunca esto, hermanos, que Dios es uno solo y que sus manifestaciones, si bien es cierto, se hacen presentes de una manera más visible y más clara en el seno de la iglesia, en nuestra vida transformada por el Señor, por la obra de Cristo, es un solo Dios al que nosotros adoramos. Que dice Pablo al final que es un Dios y Padre de todos, ¿verdad? Porque nosotros hemos llegado a tener esa categoría de hijos de Dios. Y esto yo creo que supera nuestra mente, ¿verdad? Poder entender que somos llamados hijos de Dios, como lo dice Juan en su primera carta, en el capítulo 3, verso 1. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos, dice a continuación. El amor de Dios es tan grande que nosotros, en nuestra condición, y sin tener ningún valor delante del Dios todopoderoso, del Dios soberano, del Dios que se mueve en toda dimensión, del Dios eterno, es que nosotros somos llamados hijos del Padre. Por eso dice, somos, ¿cierto?, que Dios es Padre de cada uno de nosotros. Esta es una condición de privilegio, mis hermanos, que debemos recalcarla y que no debemos nosotros olvidar. Y además agrega que Dios no solamente es Padre de todos, sino que dice que es sobre todos, ¿verdad? Ese Dios que está en los cielos, que gobierna todo, pero que controla absolutamente todo. No un Dios que está afuera o alejado de su creación, sino que tiene un plan eterno que va desarrollando a cada momento y cada detalle, mis hermanos. Por más difícil que nos parezca comprenderlo, por más inexplicable que sea para nosotros cada detalle, cada cosa que ocurre en tu vida en particular, que yo no conozco, pero cada uno de nosotros tiene una vivencia en particular, pero también a nivel general del universo, cada uno de los detalles está bajo el control de Dios. No hay nada que esté fuera del control de Dios. Por eso que dice que Dios es sobre todos nosotros. Nadie de nosotros, y ahora estoy hablando aquí a la iglesia, nadie de nosotros escapa al control de Dios. Dios está sobre nosotros, está en un nivel superior y desde ahí nos controla y controla todo. Y no solo eso, está preocupado, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Es decir, que Dios tiene un trato general con la iglesia, pero como vamos a ver al final acá, también tiene un trato particular con cada uno de nosotros. Luego añade, después de sobre todos, dice por todos, o como leí yo en la versión Reina Valera 2015, a través de todos, cada uno de nosotros. Dios de manera soberana, de manera transversal, se mueve en la iglesia por medio de su Espíritu que hace posible la unidad del cuerpo.
Y aquí estoy nombrando intencionadamente el Espíritu por lo que dije anteriormente, ¿verdad? Cuando yo hablo que Dios está a través de todos, Dios está a través de todos en su Espíritu, y es el Espíritu de Dios el que está permeando transversalmente a la iglesia y el que nos une, el que nos da sentido común a cada uno de nosotros, el que hace posible la unidad del cuerpo. Y finalmente dice en todos, ¿verdad? Dios es Padre de todos, está sobre todos, a través de todos y en todos. Y este en es un contenido en, ¿cierto? Es algo más particular. No solo en todos, sobre todos de manera en general, sino que en todos y en cada uno de manera particular, en forma especial en cada uno de los creyentes, en cada miembro del cuerpo. Porque lo que vivimos nosotros hoy día en la carne, lo que vivimos en nuestro cuerpo, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, ¿cierto? Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2, verso 20, ¿verdad? El Señor vive en nosotros y el Señor, Dios está en cada uno de nosotros en Cristo también. Con Cristo nosotros de manera individual, Dios se manifiesta en todos y en cada uno de nosotros. Dios está por sobre todos, Dios es el Dios creador de todas las cosas, que controla todas las cosas. Dios está sobre toda la iglesia, a través de toda la iglesia, a través de su Espíritu, y Dios también está en todos y en cada uno de nosotros, a través de aquel que nos salvó, que nos cambió y que hoy día vive en nosotros, porque nosotros ya hemos muerto a nuestra antigua condición de vivir. Entonces Dios se hace presente en la iglesia de manera integral y completa. Y el llamado a la unidad que el apóstol Pablo hace tiene sentido porque Dios es uno solo. Y estamos llamados a eso, a mostrarnos como uno también, hermano. Limando, como digo, estas asperezas que pudiéramos tener. Dios habita en medio de su pueblo. Dios está presente en medio de su pueblo. Y estamos hablando del presente. Y esto es solo el comienzo, porque lo mejor viene después, en la eternidad con el Señor. En conclusión, la iglesia es un organismo vivo. Es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, que bien articulados, esta es una metáfora por supuesto, pero cada uno cumple una función, como el cuerpo, ¿cierto?, de uno, cada uno cumple una función y se ayuda mutuamente, como dice el apóstol Pablo, y somos vivos, un organismo vivo, porque el Espíritu de Dios está en la iglesia. Tenemos una unidad en el Espíritu, eso es lo que nos da vida. Entonces atendamos el llamado y esforcémonos en mantener la unidad, como dice Pablo, preocupémonos de eso, seamos intencionados en esto, depongamos actitudes que van en contra de la unidad y que a veces tienen que ver con mi propio orgullo, ¿cierto?, más que con el poder mostrar el amor al otro y en amor, ¿cierto?, dejar mi orgullo a un lado y que la humildad aparezca, la mansedumbre, la paciencia, la tolerancia por los demás. Y Cristo entregó una misión a la iglesia, ¿verdad? Y la misión, y para eso estamos, la misión que el Señor nos entrega a través de su palabra es dar a conocer el Evangelio a todos, que su Evangelio sea conocido, que su palabra, que es el Evangelio, sea conocido para cada uno de quienes necesitan del Señor, el mundo que se está perdiendo. Y la iglesia está para eso, esa es la misión de la iglesia. Pero esa misión de la iglesia también está acompañada con enseñar su palabra, de manera que por la palabra, nosotros seamos discípulos del Señor, cristianos en crecimiento, viviendo en una vida de santidad, caminando hacia la santificación, y para que también vivamos en comunidad, para que vivamos juntos, para que vivamos en unidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga, ¿verdad? Y yo espero que ese sea el anhelo de cada uno de nosotros. A veces la proximidad de la muerte nos puede descolocar y hacer temer. Pero cuando recordamos, ¿cierto?, que estamos en unidad acá, que el Señor nos ha dejado de esta manera maravillosa, que nos ha dado una nueva vida y que esta vida se prolonga en la eternidad y que eso es mucho mejor que lo que tenemos hoy día, yo creo que nuestro pensamiento, nuestra forma de clamar al Señor sería como termina su revelación, ¿cierto? Y que digamos juntos y repitamos y lo hagamos con convicción. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, y ven pronto. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra. Es una fuente inagotable de conocimiento para nosotros.
es una fuente de vida para nosotros, porque no solo nos entrega conocimiento intelectual, sino que nos transforma, Señor. Gracias porque entendemos que a través de ella y a través de lo que ella nos muestra, que nos muestra tu carácter, Señor, nos muestra quién eres tú en una dimensión mucho más amplia que la que nosotros podemos entender sin tu revelación, también, Señor, nos llama y nos muestra de la manera en que tú te manifiestas a nosotros y de la forma en que tú, a través del poder transformador de tu palabra, nos permites, Señor, ir viviendo en santidad, caminando, Señor, hacia la meta final, que es la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, confiamos en eso y yo te pido, Señor, por la iglesia, para que tú puedas obrar de manera individual en cada uno, pero también de manera grupal, Señor, para que la unidad pueda ser mantenida siempre. Para no olvidar, Señor, que somos un organismo vivo, que tú nos has dado viva y que la vida de la iglesia tiene que ver porque tu espíritu se mueve en ella. Tu espíritu, Señor, nos regala talentos y dones especiales para poder servir a otros, para poder edificar a otros y para poder también ser servidos y ser edificados. Y que la cabeza de este cuerpo, Señor, es Cristo, quien nos gobierna, quien nos dirige y hacia donde nosotros nos movemos. Señor, que tu palabra sea vida en nosotros, que tu palabra transformadora pueda también, Señor, mostrarse en acciones concretas, que nuestra vida sea transformada, cambiada por tu palabra y que eso permita, Señor, que tu iglesia, no solamente internamente, pueda mostrar una unidad que sea, Señor, la manera en que nosotros nos desarrollamos y vivimos mientras estamos acá conforme a lo que tú has establecido, Señor, como modelo, sino que también, Señor, nos mostremos hacia afuera, porque hay tantos, Señor, que necesitan una transformación, pero necesitan, Señor, que también tu iglesia muestre que es algo diferente, que no es una organización más, sino que son personas que de alguna manera, Señor, que la gente no entiende, que el mundo no entiende, viven distinto, piensan distinto, actúan distinto, porque hemos sido transformados por ti a través de tu Espíritu. Que esto sea una realidad, Señor, acá en la ciudad de Villarrica, que sea una realidad, Señor, en las iglesias que tú has formado y donde tú te manifiestas, Señor, claramente. Que podamos cumplir, Señor, con la misión. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Hasta cuando tú vengas, Señor, y esperamos con anhelo ese momento de encontrarnos contigo. Gracias, Señor, una vez más por este tiempo que nos permites compartir. Oramos en los méritos y en el nombre precioso, único de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.